Hoy desarrollaremos un tema fascinante que nos cautivará con personajes que hemos visto representados en series, películas. Es más, desearíamos tener el poder de cada uno de ellos. Como es conocido, la sociedad de la antigua Grecia tuvo como esplendor toda la antigüedad pagana. También sabemos que las polis, que eran ciudades-estados, cultivaron todas las disciplinas artísticas del hombre griego a través de su concepción filosófica antropocentrista. ¿Ya se imaginarán de lo que les voy a hablar? Estén preparados, aquí vamos. En la religión de la antigua Grecia, los dioses olímpicos eran los principales dioses del panteón griego, que moraban en el Monte Olímpico, el más alto de toda Grecia. A ellos les fueron consagrados tanto templos como festividades cívicas, actividades artísticas y deportivas, siendo considerados los más importantes dentro del amplio conjunto de las deidades de la mitología griega. En sus orígenes, los primeros cultos se remontan aproximadamente hace 5000 años antes de Cristo. El culto de las deidades de la antigua Grecia permanece vigente durante el helenismo. El concepto de 12 dioses es más antiguo que cualquiera de las primeras fuentes griegas. La palabra Dios ya era atribuida en aquel entonces a Zeus, mientras que Teo se refería a los distintos dioses. Hubo, en diferentes épocas, 14 dioses, diferentes reconocidos como olímpicos, aunque nunca más de 12 a la vez. De este concepto es como se hace referencia a ellos, como los 12 olímpicos, también conocidos como dodecateón. Los 12 olímpicos, tal y como se documentan en las fuentes, los escritos de Homero y la teogonía de Hesíodo del siglo 7 o 8 a.C., los 12 olímpicos ganaron su supremacía en la tierra después de que Zeus, junto a sus hermanos Poseidón y Hades, y sus hijos, que completaban el resto del panteón, lograron la victoria contra los titanes. Como ocurre con otros aspectos y elementos de la mitología, el número e identidad de los dioses que habitaban el Monte Olímpico, el llamado Concilio de los Dioses, es impreciso, de acuerdo con la tradición. Su número era de 12, siendo este un muy no probable listado original de 6, a los cuales tenemos a Zeus como el dios supremo o padre de los dioses, Hera como la diosa del poder y esposa de Zeus, Poseidón, el dios del mar, Afrodita, la diosa del amor, Ares, el dios de la guerra, Atenea, diosa de la sabiduría, Hermes, el mensajero de los dioses, Apolo, el dios de la luz y del sol, Artemisa, la diosa de la caza, Hefesto, el dios del fuego, Deméter, diosa de la cosecha, Hestia, diosa del hogar. La primera referencia antigua de sus ceremonias religiosas se encuentra en el himno homérico a Hermes. El culto griego de los 12 olímpicos se remonta al siglo VI a.C. en Atenas y probablemente no tiene precedentes en la época micénica. El altar de los 12 olímpicos en Atenas en 522 a 521 a.C., la historia de los dioses griegos es maravillosa. Los invito a seguir investigando sobre estas asombrosas historias que nos harán contemplar la lucha eterna entre el bien y el mal. Continuemos con nuestra investigación.